¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a ver hoy el sol en la casa 5. Vamos a hablar de algunos aspectos. Como siempre, es una interpretación un poco general. Hay que ver la carta siempre para tener más detalles. Pero bueno, igualmente vamos a tratar de tener una guía de lo que puede significar el sol en esta casa de la carta natal. ¿Qué significa el sol? Bueno, como habíamos mencionado anteriormente, el sol va a significar lo que es tu ego, tu autoestima, tu autoridad en el mundo, tu confianza ante la vida, dónde está tu luz, dónde está tu brillo en esta realidad, en esta existencia, en qué áreas, cómo puede uno destacarse, cómo es tu identidad. El sol rige el alma de la persona, la identidad, etc. Mientras que la casa 5 va a regir áreas de la vida que tienen que ver con todo lo que son creaciones tuyas. Por ejemplo, tus hijos, ¿vale? Porque tus hijos, de alguna u otra forma, bueno, son parte de tu creación. La casa 5 tiene que ver también con la creatividad que tengas en el mundo. Bueno, ¿qué tanto puedes? ¿Cómo es tu creatividad? ¿Cómo son tus ideas que sacas a relucir a la sociedad, al entorno al cual perteneces, etcétera? ¿Qué tanta confianza tienes para hacer cosas que surjan de tu creación y no que tengas que seguir de otras personas, sino que sean tuyas? ¿Qué tanta confianza tienes para cometer errores, asumirlo y aún así seguir adelante? Eso es parte de la creatividad también. Es decir, la casa 5 tiene un alto grado de responsabilidad en el sentido de que todo acá es obra nuestra, en el sentido de que si yo hago algo, me equivoco, bueno, fue parte de mi creatividad, pero igualmente asumo la responsabilidad de mis actos, que es lo contrario a seguir las directrices u demandas de otras personas y yo simplemente soy alguien que actúa en base a eso, y si cometo un error, pues la responsabilidad en realidad es de la persona que me indicó que hiciera tal o cual cosa o que me dio la orden. La casa 5 no, la casa 5 es yo me hago responsable de lo que hago y qué tanta confianza y autoridad tengo para ejercer este tipo de roles a todo nivel. Lo mismo si voy a tener un hijo, es una creación mía. Sí o sí voy a tener que hacerme responsable de esa creación mía. No puedo decir que cometí un error o que no lo quiero asumir o lo que sea. Ese es el grado de responsabilidad a mayor nivel o a menor nivel que tiene la casa 5, para que lo entendamos. Son cosas propias que hacemos nosotros y que, bueno, tienen un gran impacto porque no se puede volver atrás. Entonces, tener al sol en la casa 5 puede significar miles de cosas. Vamos a nombrar algunas y obviamente recordar que siempre todo va a depender de los aspectos que haya, que recibas tu sol en la casa 5. Entonces, habíamos dicho que la casa 5 refiere a los hijos también. Entonces, si esta persona quiere o desea ser padre, ser madre, va a ser alguien que su vida en gran medida va a depender de sus hijos. Lo cual esto obviamente puede parecer una obviedad, pero se va a notar con diferentes actitudes, modos de actuar de esta persona, en el sentido de que justamente este individuo puede ser alguien que base su identidad en tener hijos, por ejemplo, que base su identidad en la vida y que encuentre su brillo en la vida a través de sus hijos, o cuando se vuelve padre, cuando se vuelve madre, es cuando la vida de esta persona florece completamente, porque es como que encuentra su autoridad en el mundo. Esto puede indicar a alguien que una vez logra el cometido de formar su propia familia, toda su vida empieza a florecer de un modo más fuerte, firme, todo empieza a salir mejor, etcétera, porque gana confianza el sol cuando uno puede formar su familia. Eso si la persona quiere ser padre, madre, etcétera. En caso de que así sea, muy probablemente sea un individuo que cuide muchísimo a sus hijos en términos económicos, sobre todo. Por ejemplo, que he visto con este aspecto un padre o una madre que hace esfuerzos
bien planificados para dejarle a sus hijos un terreno o una propiedad. Es decir, algo que resulte un inmueble que resulta en una seguridad económica para sus hijos. Si tiene la posibilidad de hacer esto, este padre, esta madre va a hacer esto por sus hijos. Específicamente va a dejar algún tipo de inmueble, terreno, departamento, casa, como queramos llamarle, algún inmueble a sus hijos en pos de seguridad económica. Y así va a ser una de las maneras más importantes materialmente en la cual va a demostrar o va a querer tener esa seguridad, al menos. Algo que hay que tener en cuenta acá es que el Sol es un planeta muy caliente, ¿sí? Y que a veces quema el significado de la casa en la cual está ubicado. El Sol representa la autoridad. Entonces esto puede indicar que, dependiendo del signo y los aspectos que reciba este Sol en la casa 5, esta persona puede ser alguien que cada tanto tenga choques o confrontaciones de ego muy fuertes con sus hijos. Sobre todo en la forma de controlar o dominar lo que uno quiere dirigir a sus hijos en tal o cual dirección. A ver, esto imagino le pasará a todos los padres. Pero con el Sol esto puede ser un tema, porque es como que el padre quiere imponer su dominio, su guía a los hijos, y los hijos tienen su propia identidad formada, o que se va formando, por así decirlo, y esto a veces sí puede dar hijos, que esta persona tenga hijos con un ego muy alto, con un ego muy fuerte. Y justamente como el padre quiere imponer sus ideas y su orgullo en los hijos se van a resistir y rebelar, y esto a veces puede generar choques de confrontaciones entre padres e hijos con un aspecto como este, en el cual hay que simplemente tenerlo presente para bajar un poco el nivel de dominio que uno quiera tener con buena intención, obviamente, sobre los hijos. Entonces, eso por un lado. Algo que también puede pasar es que este individuo esté tan pendiente de sus hijos que cuando ya obviamente tiene una edad, esta persona puede estar tan pendiente de la vida de sus hijos que esto puede, entre comillas, molestar o quemar un poquito otras relaciones que tenga en la vida. Por ejemplo, puede que los esfuerzos que haga en pos de servir a sus hijos en atención, en estarles encima, en cuidarlos, etc., todo el tiempo que le dedican a eso a veces puede generar problemas en el resto de sus relaciones, ya sea con su pareja o con amistades o con otro tipo de relación cercana, que eso es algo que hay que tener en cuenta si hay un desequilibrio, por así decirlo. Pero bueno, en caso de que una persona tenga su Sol en la casa 5, pero que no quiera tener hijos, entonces, bueno, igualmente puede tener algún tipo de, llamémosle, disciplina, actividad o karma, por así decirlo, en el cual tenga que trabajar con niños en algún momento de su trayectoria. Ya sea realizar actividades en las cuales esté pendiente de alumnos o de niños o de gente joven en general, con la cual tenga que trabajar, etc. Por ejemplo, si esta persona no quiere tener hijos, igualmente puede que le resulte bien y encuentre su autoestima, su brillo y su destaque, por así decirlo, a la hora de estar vinculado a trabajar con niños, a la hora de tener que estar vinculado a trabajar en educación, por así decirlo. Todo lo que sea, esta persona puede irle muy bien trabajando en educación, en la escuela, ya sea como docente o alguien que transmite conocimientos de historia antiguos o de lo que sea en realidad, que tiene cierta habilidad como docente, o mismamente cualquier actividad que puede ser un entrenador, por ejemplo, alguien que trabaja con niños o con gente joven y le transmite su guía, su sol, su experiencia de vida a gente joven, porque la casa 5 también representa eso. Y esta persona también puede trabajar en finanzas o en negocios especulativos, y de algún modo u otro tiene que saber
transmitir su experiencia de vida, ya sea en términos de sabiduría, vida, economía, etcétera, a gente joven, ya sea sus hijos o ya sea, bueno, gente joven con la cual esta persona esté en contacto o envuelta de alguna manera u otra. El sol en la casa 5 puede ser muy bueno como organizador, como ser el centro de atención justamente para ser creativo a la hora de llevar adelante algo. Entonces, cuando esta persona crece, y si tu sol no está afectado por Saturno, vamos a decir, o por el nodo sur, que es como que te achicarían, esta persona puede ser un buen project manager, por ejemplo, un gran organizador, alguien que, bueno, te toca como asumir rol de organizador de algo y la responsabilidad es tuya y la tienes que asumir. Y es como que te toca a ti decir, bueno, vamos por este camino, vamos por este otro camino, vamos a llevar adelante esta estrategia por encima de la otra y yo me hago cargo del resultado. Esa es la responsabilidad que puede venir asociada a tener el sol en la casa 5. Que tengas que asumir ideas, creatividad y cosas que salgan de tu autoridad y que asumas la responsabilidad buena y mala de lo que eso lleve adelante, asumiendo los errores que obviamente van a ocurrir. Pero ese es el sentido del sol acá. Esto es como que la persona encuentra su autoridad, su orgullo, su ego, su brillo en el mundo cuando puede organizar, ser el centro de atención o ser creativo en algunas partes de su sector, ya sea en vida profesional o en vida personal. Y que lo que hace lo pueda exponer a la sociedad en modo de organización, de ideas, de creatividad. Esta persona necesita brillar explotando para afuera, es decir, no guardándose las cosas que tiene para sí mismo, sino que lo que sabe, lo que quiere crear o lo que quiere enseñar, lo tiene que expandir afuera, lo tiene que mostrar a los demás, lo tiene que mostrar a sus amigos, a exponerlo en la sociedad, y así es como este individuo encuentra su sentido en la vida. No guardándose hacia adentro, sino expulsando todo lo que sabe hacia afuera, hacia la sociedad. Y así es como crece, evoluciona y bueno, de alguna manera lo hace bien, por así decirlo. Digamos que igualmente algo que puede pasar es que otra cosa que les puede suceder es que vivan grandes transformaciones en su vida profesional que los empuja a hacer algo propio. O similar, por ejemplo, están trabajando en una empresa durante muchos años, o en una corporación, o en lo que sea. Y de repente ocurre una crisis o una transformación, o tienen que dejar el trabajo, o lo que sea. Y ese suceso, que puede ser un poco traumático, de transformación o cambio profesional, los empuja a utilizar su creatividad para formar su propio negocio o para llevar adelante cualidades superiores de lo que sabían hasta el momento. Por ejemplo, una persona que estaba trabajando en una empresa, en un puesto durante un tiempo. La empresa quebró o lo que sea. Y a partir de una crisis laboral, una transformación laboral, esta persona con el sol en la casa 5 puede ser forzada o empujada, por así decirlo, a aprender cualidades que te hagan más un creador. Y que ya sea que crees un propio emprendimiento o que cuando vayas a un nuevo empleo o a una nueva empresa, pues te sientas más preparado a nivel organizativo y a nivel creativo y que puedas confiar más en tu autoridad y que tengas más confianza en general para exponerte y hacer las cosas. Esta persona, eso. Podés vivir grandes transformaciones profesionales que te abren el velo de tu confianza laboral. Es decir, que puedes descubrir cualidades y habilidades que te lleven a un mejor nivel después de vivir algún tipo de crisis profesional que te transforma completamente y te hace asumir mayor confianza en vos mismo para crear en el mundo y exponerte más. Eso puede ser el sentido también de la casa 5. Y bueno, vamos a suponer igual que este es un individuo que igualmente tuvo una vida normal, no tuvo hijos, trabajó siempre
en una empresa, en la otra, pero una vida más o menos eh, sí, normal o simple. Bueno, evidentemente esta persona igualmente cuando se jubile, cuando le llegue el momento de su jubilación, ahí va a descubrir o se va a apuntar a hacer un montón de actividades, ya sea teatro, cine, yoga, o puede ser algún tipo de enseñanza espiritual a la cual se esté inmerso. Sobre todo, si en tu carta natal védica, especialmente, tu sol está en el grado 0 y el grado 13 de tu casa 5, podés ser alguien muy bueno en algún tipo de educación, estudios y enseñanza espiritual. O que sea terapéutica también. Pero bueno, en general, vamos a decir que también uno puede destacarse si sobre todo está en un signo regido por Venus o conjunto a Venus. Esta persona puede tener habilidad artística, puede ser alguien que sepa diseñar, que sepa dibujar, que sepa pintar o que sepa actuar en el escenario o que tenga algún tipo de rol de este estilo en el cual pueda uno hacerlo bien. Entonces, bueno, simplemente mencionar algunos detalles del Sol en la casa 5. Obviamente es muy general, depende mucho de los aspectos. Por ejemplo, si tienes el Sol en la casa 5, pero lo tienes aspectado, por ejemplo, lo tienes conjunto al nodo sur o lo tienes conjunto a Saturno, que son planetas que achican todo, esto puede indicar que no quieras tener hijos, esto puede indicar que te demores muchísimo tiempo en tener confianza, en exponerte con tus responsabilidades en la sociedad y que siempre quieras seguir órdenes de otras personas para no equivocarte. O puede ser alguien que seas bastante tímido y que te cueste mucho tiempo tomar confianza y exponerte y salir y tener confianza para cometer errores. Entonces, un poco depende, ¿no? Si este sol tuyo está o recibe un aspecto de Marte, puede ser un entrenador deportivo, puede estar en deporte, ser un atleta, o ser alguien muy competitivo en sus actividades en general. Entonces, bueno, obviamente va a variar con el resto de aspectos. Pero bueno, este es un poco el análisis del Sol en la casa 5 y bueno, nos vemos en la próxima. Espero que sea de utilidad. Un abrazo a todos.